Aquí te enseño cómo hacer un caldo de pollo con fideos y verduras. En una olla agregar 3 litros de agua y agregar 8 piezas de pollo o un pollo entero. Lo puedes cocinar con o sin la piel, como gustes, y esperar a que suelte la espuma. Ya que soltó la espuma, hay que remover toda la espuma y agregar 3 dientes de ajo bien picados, una cebolla chica, 3 tiras de apio, 4 zanahorias, 2 tomates también llamados jitomates, y para darle sabor una cucharada de consomé de pollo, media cucharada de sal, media cucharada de ajo granulado y una cucharadita de pimienta negra. Revolver muy bien y esperar a que empiece a hervir. Yo estoy cocinando a fuego alto. Ya que esté hirviendo, tapar y cocinar por 15 minutos a fuego mediano. Asegúrate de poner el tiempo, 15 minutos a fuego medio. Ya que el caldo tiene 10 minutos cocinándose, en otro sartén agregar un chorro así de aceite de olivo o de tu aceite favorito y agregar un paquete de fideos. Un paquete de fideos de 200 gramos que equivalen a 7 onzas de cualquier marca. Y cocinar los fideos hasta que queden dorados. El dorado que a ti te guste. Yo estoy cocinándolos a fuego 3/4. Yo voy a cocinarlos por aproximadamente de 1 a 2 minutos para que queden doraditos. Y ya que pasaron entre 1 y 2 minutos y que mires que ya los fideos ya están dorados, agregar una lata de salsa de tomate. Salsa de tomate de 8 onzas de cualquier marca. Y cocinar la salsa por aproximadamente 30 segundos para que se cocine también. Y después de 30 segundos y que ya pasaron los 15 minutos del caldo cocinándose, agregar todos los fideos. Revolver muy bien. Tapar y cocinar por 5 minutos a fuego mediano. Después de 5 minutos destapar y agregar 2 papas medianas, 2 calabacitas verdes y un racimo de cilantro chico. Revolver muy bien, subir la estufa a fuego alto y esperar a que empiece a hervir. Ya que esté hirviendo, tapar y cocinar por 10 minutos más a fuego mediano. Que no se te olvide poner el tiempo, 10 minutos más a fuego medio. Ya que pasaron los 10 minutos y que se estuvo cocinando por 30 minutos en total, destapar y probar de sabor. Y si le falta, agregar sal o consomé de pollo al gusto. Y ya que lo probaste, servir. Y así quedó este caldo de pollo con fideos y verduras para que te animes a cocinarlo. Está bien delicioso y si gustas lo puedes acompañar con un poco de limón. Si te gusta el comino, un poco de comino en polvo y claro, tu salsa favorita. Está bien delicioso y bien nutritivo. Lo puedes acompañar con tortillas de harina, tortillas de maíz, frijoles, queso, con lo que gustes. Anímate a cocinarlo, no te quedes con las ganas. Saludos a todos y aquí nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.